28 creencias fundamentales. Creencia número 1. La palabra de Dios. ¿Cómo se ha revelado Dios al hombre? Dios se ha manifestado o revelado al hombre de 3 maneras. De una manera general, dice la Biblia en el libro de Salmos, en el capítulo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios se ha revelado a la humanidad a través de la naturaleza, de todo cuanto existe. Nos muestra su amor y misericordia cuando vemos el cielo, el sol, la luna, las estrellas, las flores, los árboles, los hermosos paisajes, el funcionamiento de nuestro organismo. Nos muestra un orden, pero nos muestra también el poder creador de Dios. Pero Dios también se ha manifestado de una manera especial. Dice la Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1, Dios habiendo hablado en otro tiempo a los padres por medio de los profetas. Dios en el pasado utilizó a los profetas para inspirarlos y escribir las santas escrituras. De una forma especial, Dios ha revelado a ti y a mí por medio de la Biblia. Y hoy vamos a estudiar un poco más sobre las escrituras, sobre la palabra de Dios. Pero Dios también se nos ha manifestado a nosotros. Leemos aquí mismo en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 2. En estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios también se nos ha revelado o nos habla a través de Jesús. Ha enviado a Jesús a morir por ti. Ha enviado a Jesús a morir por mí, hablándonos y mostrándonos su amor y misericordia, cuánto nos ama y cuánto desea salvarnos del pecado. ¿Cuál es el origen de las Escrituras? Leemos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 11, versículo 5. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo: así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Dice la primera parte del texto: y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo. Y dice la Biblia en el segundo libro de Pedro, en el capítulo 1, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el origen de las Escrituras? La Biblia no es un libro común y corriente, no es un texto escolar o universitario, no es una enciclopedia, es la palabra de Dios. Es el libro por medio del cual Dios se revela a ti y se revela a mí. Nos muestra nuestra condición, nuestra necesidad, pero también nos muestra su amor y su salvación. La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Dios llamó a ciertos hombres llamados los profetas. Algunos eran apóstoles, otros eran pescadores, otros eran reyes. Y los inspiró para que escribieran la Biblia. ¿Y de dónde viene la autoridad de la Biblia? Leemos en el libro de Jeremías, en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Palabra que vino de Jehová.
palabra que vino del Señor. ¿De dónde viene la autoridad de la Biblia? De Dios, porque es Dios quien inspiró las sagradas escrituras. Y leemos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 2, versículo 4. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová. Así ha dicho el Señor. ¿De dónde viene la autoridad de la Biblia? De Dios. De Dios. ¿Cuál fue la relación de Jesús con las Escrituras? Jesús, a través de todo su ministerio, destacó la autoridad de las Escrituras. Recordemos que cuando Satanás le tentó, Jesús le dijo siempre: escrito está. Esa era su arma de defensa y de ataque. Escrito está. Jesús le respondió: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando a Jesús le preguntaron: ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Jesús respondió: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Jesús colocó la autoridad de la Biblia por encima de las opiniones y tradiciones humanas. Y en el libro de Juan, en el capítulo 5, versículo 39, Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús en ningún momento dijo que el Antiguo Testamento estaba abolido o que ya no era necesario. Jesús citó la autoridad del Antiguo Testamento y ordenó escudriñarlas. Los apóstoles, especialmente el apóstol Pablo, escribió en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, que toda la Escritura es inspirada por Dios. No hay duda que Jesús y los apóstoles reconocían la autoridad del Antiguo Testamento. Recordemos que el Nuevo Testamento apenas venía escribiéndose. No pensemos que el Antiguo Testamento está abolido o que Jesús lo colocó a un lado. Nuestra siguiente pregunta dice: ¿cómo nos ayuda la Biblia? Dice la Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Cómo nos ayuda la Biblia? Nos da esperanza. Esperanza que este mundo de tristeza, este mundo de llanto, de dolor, este mundo de muerte, un día acabará. No sé si estás sufriendo, si estás llorando, si estás pasando por un momento difícil, porque tienes un familiar enfermo o tú mismo estás enfermo. No sé si de pronto por la situación económica, si no tienes trabajo, si no tienes un hogar propio. Si quisieras tener amigos o alguien en quien confiar, entonces tú y yo debemos ir a la Biblia a encontrar ese consuelo, esa esperanza en Dios. Y en Él vamos a encontrar a ese mejor amigo, a ese amigo que nunca falla, a ese amigo que está allí todo el tiempo a nuestro lado. Pero, ¿cómo más nos puede ayudar la Biblia? Dice el libro de Romanos en el capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
A veces nuestra fe flaquea y muchas veces muchos no tenemos fe. O como Jesús les dijera a los apóstoles, hombres de poca fe. Queremos aumentar nuestra fe. Dice que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Por dedicar tiempo a estudiar y a escudriñar las Escrituras. Saquemos tiempo todos los días para leer una porción de la palabra de Dios, de la Biblia. Dios te bendiga.